Línea de Fuego llega gracias a... Duplica la recarga de tu Claro prepago desde 3 soles. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Saludos desde el set central de Línea de Fuego. Ya estamos listos para empezar con lo último de la información. Vamos a ver. Hoy muchas redacciones en Arequipa recibían la información. Algunos medios comentaban, llega el presidente. Es más, se pensaba que ayer podía llegar el presidente de la República. Algunos comentaron, adelantaron que sí, llega el presidente para inaugurar un intercambio vial. Bueno, después dijeron, no, el presidente llega el jueves 15. Y es más, algunos titulares de algunos medios locales se adelantaron a señalar que efectivamente la llegada había estado confirmada para el día jueves 15. Pero hemos cruzado todas las fuentes posibles hasta el cierre de la edición hace solo minutos atrás y todas coinciden, todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que, uno, no está confirmada. Definitivamente no está confirmada la llegada. Es más, lo más probable es que no llegue el presidente Ollanta Humala. ¿De dónde salió la versión? Al parecer la versión salió de las mismas declaraciones del alcalde de la ciudad, el doctor Alfredo Segarra Tejada, que tras la juramentación a su segundo mandato dijo que venía el presidente para hacer los anuncios, pero además para inaugurar el intercambio vial de la avenida Venezuela con la cooperativa universitaria. Esto se descarta, por lo menos hasta este momento, a menos que a última hora al jefe de Estado se le ocurra venir a Arequipa. Pero tendría que venir con algunos datos más. De repente sí, es posible, pero dejemos que los minutos próximos o las próximas horas confirmen. Lo que sí está confirmada, atención, es la sesión extraordinaria del Consejo Regional que ha sido convocada esta misma tarde para las 9 de la mañana del día de mañana. Eso sí está absolutamente confirmada, esta sesión extraordinaria. Un solo tema en agenda que tratarán mañana los 10 consejeros regionales por la región de Arequipa. El tema de agenda es aprobar la 10ª adenda al contrato de Majes Siguas 2. Si no se aprueba esta adenda, se corre el riesgo de que el día 15, que vence el plazo de la adenda número 9, simplemente el contrato se dé por resuelto y nos olvidamos de Majes Siguas. Por supuesto que se han tenido que cruzar toda la información necesaria. Hoy hubo intenso ajetreo a nivel de la presidencia regional con Autodema. Se cruzaron documentos y finalmente se confirmó que mañana a las 9 de la mañana hay Consejo Regional. De hecho van a aprobar, pero esta vez la decisión sería de aprobar ya no por 15 días, ni por 20, ni por 30 días. 60 días tendría como plazo la adenda número 10 al contrato. Y esta podría ser la última. Es más, 10 adendas al contrato ya es suficiente. Tendría que ser la última adenda que se firme o que se apruebe, por parte del Consejo Regional al contrato firmado para que de una vez se resuelva el caso de Majes Siguas. Mientras tanto, habrá que esperar la respuesta del MEF, de Proinversión, del Gobierno Regional, cómo se ponen de acuerdo. Entre tanto, el documento que nosotros presentamos la semana pasada en exclusiva todavía sigue siendo un secreto para muchos. Un documento que fue enviado desde Autodema Arequipa, entregado al mismo MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, el 23 de diciembre, diciéndole en otras palabras, señores, el Gobierno Regional asume la responsabilidad de pagar los 20 millones de dólares faltantes y por lo tanto asumimos esta responsabilidad. ¿Qué pasó? ¿Hubo acuerdo? Al parecer sí hubo un acuerdo del anterior Consejo Regional. Otro tema también es que la próxima semana se retomará las famosas y conocidas semanas de representación. La semana de representación congresal está prevista para la próxima semana. Por lo pronto, los legisladores arequipeños Justiniano Paz Ordóñez y Juan Carlos Seguren ya han adelantado temas para las próximas semanas para la agenda. Hay consenso en los temas a tratar. Uno de ellos, que abordaría el pleno de los representantes parlamentarios de la bancada por Arequipa, sería el que tocó anoche en este mismo sede el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el doctor Johnny Cáceres Valencia, quien dijo que somos como Corte Superior, como Distrito Judicial,
el segundo aportante más importante que tiene en captación de recursos propios, pero oiga, todos se los llevan a Lima. Y la ley de presupuesto establece que el 45 o 55%, no recuerdo el porcentaje, debería quedarse en Arequipa. Hay que hacer fuerza para que por lo menos no se frustre la ampliación de todo el proceso, de todo el trabajo que debe hacer la Corte Superior y que tiene previsto para el presente año. Bueno, una buena noticia, esto sin duda va a causar reacción y espero que lo tomen de buena forma, sobre todo nuestros amigos. Saludos a Moquegua, con el mayor agrado y el mayor cariño. Pero supongo que esta noticia la van a tomar de una manera muy, no sé, pues distinta cada uno. Pero hoy el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Eleodoro Mayorga, confirmó lo que ya era una versión que los medios manejábamos hace tiempo, pero que finalmente ya la decisión se tomó. Ha dicho textualmente que en abril, en los próximos meses, debe definirse firmarse los documentos porque el complejo petroquímico del sur del Perú estará ubicado en Arequipa. Lo ha dicho hoy el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Después de analizar varios sitios, hemos decidido que va a hacerse al norte de Matarani, en una zona que se llama Las Lomas de Turpay. El gobierno regional de Arequipa nos ha dado la ordenanza cediendo estos terrenos. Claro, la ordenanza ya existía. El Ministerio de Energía y Minas tiene conocimiento, han hecho todas las evaluaciones y el complejo petroquímico, que ojalá pueda construirse pues en los próximos 5 o 10 años, no sé cuánto, pero estará instalado en Arequipa. Otra noticia importante, también habló el ministro de Economía y Finanzas, y para eso voy a pedir la ayuda de nuestro director de cámaras, por favor, para que me ayude a poner esto en pantalla, porque tiene que ver directamente con este tema. El ministro de Economía y Finanzas ha dicho que en abril de este año se va a lanzar un nuevo paquete de proyectos de inversión. Y ha hablado de varios proyectos, en total 22 iniciativas que pasan a manos de Proinversión por un monto de 20.800 millones de soles. Ahora, esto es una sorpresa sin duda alguna, porque de hecho ya en algún momento se pensó que el monorriel desaparecía de la escena pública. El alcalde ha hablado del CIDI y todo lo demás, pero el paquete que ha anunciado el ministro de Economía está por lo menos en este cuadrito. Detalle de los proyectos priorizados en función de los planes estratégicos sectoriales. Eso es un documento de Economía y Finanzas. Y más adelante, gire usted por favor, ahí, correcto, gracias. Hay varias columnas: transporte, salud, educación y vivienda y saneamiento. A nosotros nos interesa, vuelva por favor señor director, a la columna de transporte. En la columna de transporte hay 5 proyectos: anillo vial periférico, monorriel de Arequipa, ahí está, lo ven ustedes. El monorriel de Arequipa va. Y están hablando de una fuerte suma. Bueno, viene después la carretera Tarma-La Merced, el corredor económico central, el sistema inteligente del transporte. Al otro lado hablan de los hospitales a construirse, en educación, en vivienda. Pero repito, yo me quedo con el tema de transporte. El monorriel de Arequipa está dentro de los 22 proyectos que van a ser lanzados en abril por Economía y Finanzas. Ha dicho el ministro de Economía el día de hoy que los proyectos de iniciativa, fundamentalmente su sector, pasen por la etapa de inicio en este primer semestre. El anillo vial, que requerirá unos 2.000 millones, podría empezar este año. El monorriel de Arequipa también, ha dicho hoy el ministro de Economía y Finanzas. Bueno, hay buenas noticias, por supuesto que sí. ¿Se me queda? ¿Tengo tiempo todavía? Ya no, me están haciendo señales de corte. Se me quedan algunos temas, la reducción del precio del gas, vamos a hablar sobre ese tema más adelante, pero acompáñeme por favor a la primera pausa del programa. Tengo que hacer la primera pausa con la mención de nuestro patrocinador, que regresamos de inmediato para hablar de temas de importancia nacional y regional. Bien, gracias por seguir con nosotros, estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde Arequipa para todo el país. La primera comunicación de esta noche, agradecemos la gentileza del expresidente de Perú Petro, el ingeniero Aurelio Ochoa Arengastre. Ingeniero Ochoa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, los saludamos desde Arequipa. Sí, muy buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche. El ingeniero Ochoa, además de haber sido presidente de Perú Petro, es un académico muy reconocido, consultor,
al que la mayoría de medios nacionales e internacionales acuden cuando se trata del análisis de estos temas. Ingeniero Ochoa, ¿hace aproximadamente cuánto? Ya va a ser un año, pero desde el segundo semestre del año 2014 empieza la caída de la cotización del barril de crudo en el mercado mundial. En algún momento el precio del barril creo que llegó a cotizarse hasta $150 por barril. Luego bajó a $100, se estabilizó un tiempo en $100 y hoy día la cotización del barril de crudo en el mundo está más o menos en promedio en los $50. Primero, la primera pregunta para poner el tema en contexto. ¿Por qué cae el precio del barril de crudo en el mundo? Sí, bueno, en primer lugar habría que aclarar, en realidad esto de los famosos 145, 148 dólares estuvo en el año 2008, no sé, ya bastante tiempo. Sin embargo, el año pasado, o sea, el 2014, en el mes de junio estuvo en 107, 108 dólares. Entonces, es allí donde, digamos, ha venido la caída vertiginosa a los niveles actuales que usted ha señalado, inclusive por debajo de ellos, ¿no? Está por debajo de los 50 dólares, 45, 46 dólares. Entonces, esto se ha producido por la sobreoferta, o sea, ahora estamos hablando de 6 meses. En 6 meses ha tenido esa caída espectacular de un poco más del 50%, ¿no? de su precio inicial hace solo 6 meses. ¿A qué se ha debido? A la sobreoferta en el mercado internacional y lógicamente en parte también debido a la situación económica internacional que ha hecho que la demanda pues disminuya, pero la oferta se mantenga. Y en este caso en particular también es el caso de la participación de Estados Unidos, donde precisamente, digamos, se ha producido un incremento de la producción de petróleo no convencional, se le denomina shale oil. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos aproximadamente consume diariamente 20 millones de barriles, de los cuales importaba pues alrededor de 14 millones, 13 millones, depende, ¿no? Entonces, ahora está importando menos porque precisamente los está produciendo localmente, está produciendo alrededor de 3, 4 millones adicionales. Entonces, deja de importar del mundo esos volúmenes. Entonces, los que lo proveían, estamos hablando en este caso, entre otros, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Y países del Golfo Pérsico, entonces lo proveían. Entonces ahora, digamos, ya esos mercados, los norteamericanos, pues se han cerrado y han tenido que derivar hacia otros mercados. Pero como los otros mercados a la vez están sufriendo en este momento de la crisis económica internacional, entonces lógicamente la demanda ha disminuido, pero la oferta continúa e inclusive más, digamos, hay una mayor oferta que la demanda en este momento. Entonces, eso ha hecho que se precipiten los precios en estos últimos 6 meses a los niveles que señalábamos, de 107 dólares que estuvo en junio del año pasado, en 2014, ¿no es cierto?, a enero que está pues alrededor de los 45, 46 dólares el barril. Ahora, en algún momento se ha dicho, y se lo pregunto a usted porque conoce el tema, que en los Estados Unidos pasarían a ser de importador a un exportador neto de crudo. No, en la parte de exportador no, en lo que sí van a convertirse los próximos años son en exportadores de gas natural, con el shale gas. En la parte de petróleo no, porque aún así, digamos, produciendo y quizá convirtiéndose en los primeros productores mundiales, inclusive muy ligeramente por encima de Arabia Saudita de acá 2 o 3 años, y por encima de Rusia, estarían produciendo alrededor de 10, 11 millones de barriles. Pero recordemos entonces que ellos tienen necesidades que bordean los 20 millones de barriles, en consecuencia siempre van a importar petróleo, ¿no? Entonces esa es una situación que se va a mantener, pero lógicamente, digamos, van a demandar menos del mercado internacional y eso lógicamente los fortalece, me refiero a Estados Unidos, ¿no? Pero adicionalmente ellos tienen el caso de ya la producción que sí los autoabastece, que es el gas natural, o sea, el shale gas. Allí sí próximamente se estarían convirtiendo en exportadores de gas natural. Ahora, esta nueva situación es obvio de que, digamos, ha cambiado el panorama energético internacional. ¿Por qué razón? Hay un nuevo mapa petrolero, gasífero internacional, pero a la vez ello ha implicado digamos, el cambio de un nuevo mapa geopolítico internacional. Y eso es obvio porque, como comprenderán nuestros oyentes, ¿no es cierto?, en este caso, digamos, al demandar menos, hay una menor dependencia, por ejemplo, de los países árabes, de los países del Golfo Pérsico y, digamos,
digamos, de un país cercano, más cercano, que es el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, digamos, hay una menor dependencia, hay una mayor libertad de acción en el caso de Estados Unidos, y eso lo pone en una situación geopolítica diferente a la que tuvo hace cuestión pues de 5 o 6 años. Correcto. Ingeniero Ochoa, de Venezuela y la OPEP hablamos más adelante, pero ¿cuál es el horizonte que se ve en materia energética, en materia gasífera o de crudo? ¿Se va a mantener, creen ustedes que se puede mantener esos niveles por parte de los Estados Unidos, la producción y cada vez la menos dependencia de la importación del crudo de los países de la OPEP? Bueno, esto debe durar, este crudo, este petróleo no convencional que Estados Unidos está produciendo en abundancia en este momento, no debe durar más allá de unos 10, 15 años. Entonces, luego de lo cual, pues nuevamente, digamos, va a comenzar a demandar más petróleo al mundo. Sin embargo, también recordemos que la tecnología hace que lógicamente pues comience a sustituirse, ¿no es cierto? Claro. Algunas áreas de la economía comiencen a sustituir el petróleo. Entonces, de acá a 10, 15 años seguramente tendremos, digamos, nuevas tecnologías, pero sobre todo, habiendo la abundancia que tienen en gas natural, se están derivando más bien algunos consumidores hoy de petróleo, se están derivando hacia lo que es el consumo del gas natural. Igual ocurre, por ejemplo, con el caso del consumo de carbón. Estados Unidos consume mucho carbón, gran parte de su electricidad, más o menos el 40% de la electricidad que se genera en Estados Unidos, aunque parezca mentira, el año 2014-2015, ¿no es cierto?, corresponde a la generación a base de carbón. Claro. ¿Por qué? Porque lo tienen en abundancia, es un país que exporta, es un gran exportador de carbón. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hoy día, con la aparición, en este caso abundante, del shale gas, entonces está siendo sustituido el carbón, pero también a la vez el caso del petróleo. Entonces, lo que pueda ocurrir de acá a 10, 15 años definitivamente hará que, de todas maneras, si bien es cierto, demandará al mercado internacional más petróleo, pero quizá, digamos, no en los volúmenes que estuvo pues hace 5 años, sino algo menos. Habrá cada vez menor dependencia. Y eso no solamente es en el caso de Estados Unidos, sino también en el caso de Europa. Bien, agotemos el panorama internacional con esta pregunta, ingeniero Ochoa. El país más seriamente dañado por esta baja del crudo, sin duda alguna en América Latina, ha sido Venezuela, es Venezuela. Tanto es que la crisis arrastra a condiciones terribles a Venezuela y por lo mismo hoy día ha prohibido el gobierno, el mismísimo gobierno del señor Maduro ha prohibido que se tomen fotos a los almacenes que están vacíos, que no tienen alimentos, prohibido tomar fotos porque estas se botan a través del internet. Muy bien. ¿Por qué razón entonces la OPEP no reduce la producción mundial para tratar de equilibrar los costos si quisiera hacerlo? Bueno, parte de la OPEP, algunos países de la OPEP, entre ellos el caso de Venezuela que usted ha mencionado, el caso de Irán, sobre todo esos dos países, son los que han estado presionando a los países de la OPEP, claro, para que precisamente pues recorten su producción. La última reunión se tuvo el 27 de noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, hace 2 meses. Entonces, ¿qué ha pasado? Allí es donde precisamente se decidió por mayoría, no por unanimidad, que se continúe con la producción de alrededor de 30 millones de barriles diarios por parte de todos los países de la OPEP. Y el líder, para que eso continúe, ha sido precisamente el primer exportador mundial de petróleo, que es Arabia Saudita, ¿no? Entonces, precisamente, digamos, ellos tienen una visión diferente de lo que es el mercado petrolero con relación a Venezuela. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Arabia Saudita, el costo de producir un barril de petróleo puede estar variando entre 2 y 8 dólares el barril, producir un barril. En cambio, en el caso de Venezuela puede estar variando entre 40 y 60 dólares. Entonces, el dilema es lógicamente comprensible, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre en el caso de Irán. Pero también el tema es, digamos, que algunos países, entre los cuales, el país latinoamericano que usted ha señalado, no ha guardado pan para mayo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues han despilfarrado toda la riqueza petrolera que se ha ido produciendo a través de los años, de las decenas de años que han tenido pues esta producción grande, ¿no? Ingeniero, sí. A ver, lo voy a interrumpir. Terminamos la parte internacional. Le pido que se quede ahí, por favor. Vamos a regresar con usted después del corte comercial para hablar de
la influencia ahora en nuestros productos, en el tema local. ¿Qué pasa con las gasolinas, con el petróleo, con el gas licuado y todo lo demás? Quédese, por favor. Está con nosotros el expresidente de Perupetro, el ingeniero Aurelio Ochoa Arencastre, desde Lima. Acompáñenos con nuestro patrocinador al corte comercial, que regresamos con él de inmediato. Gracias por acompañarnos. Estamos con el ingeniero Aurelio Ochoa Arencastre, experto en temas de hidrocarburos, expresidente de Perupetro. Nos acompaña esta noche para explicar un poco el fenómeno de la rebaja de los precios del crudo, del petróleo a nivel mundial. Ingeniero Aurelio Ochoa, para entenderlo de una manera clarísima y que lo explique usted, el sentimiento de la población es: si en el mercado mundial en los últimos 6-7 meses ha bajado el precio del crudo en el orden del 50% en promedio, ¿por qué esa rebaja no se traslada a los productos de consumo masivo, gasolinas, petróleos, gas licuado de uso doméstico, entre otros? ¿Por qué no se traslada íntegramente y solamente las rebajas son del 2%, del 3% en promedio? Bueno, en realidad en todo el mundo esta bajada del precio del petróleo, y sobre todo en los países importadores como el Perú, definitivamente pues han sido buenas noticias, son buenas noticias, ¿no? Y claro, todos, bueno, están celebrando en el mundo. En el caso peruano en particular, al menos en el caso de Lima, sí se han trasladado, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a las gasolinas, o sea, a los combustibles convencionales. El dilema es el caso del GLP, el gas licuado de petróleo, o lo que es lo mismo, el gas doméstico. Ese es el dilema. En realidad no se ha trasladado prácticamente nada. ¿Por qué? En el resto de los combustibles sí, o sea, se ha trasladado, y cualquiera en las estaciones de servicio puede observar esta caída, si bien es cierto, quizá no exactamente en la dimensión que ha ocurrido a nivel internacional, pero sí han trasladado las refinerías, ¿no es cierto?, y a la vez las estaciones de servicio. Entonces eso lo podemos ver a diario, por lo menos. No le puedo decir lo que está ocurriendo en este momento en Arequipa, en el sur. Sin embargo, en el caso de Lima sí, ¿no? Ahora, en lo que corresponde al GLP, ha habido un reciente dispositivo este fin de semana, ¿no?, el viernes exactamente, y que el OCINERMIN ha publicado el día lunes, en que hay un decreto de urgencia que ha sido dado, ¿no?, por el gobierno, a través del cual, ¿qué cosa es lo que hace? Modifica el Fondo de Estabilización de Combustibles. Sí. Y eso es justamente lo que está en este momento teniendo relación con el GLP. ¿Qué cosa es el Fondo de Estabilización de Combustibles? Este se creó allá por el año 2004, ¿no? El año 2004, o sea, hace más de 10 años, para precisamente, ¿qué cosa? Como su nombre lo señala, estabilizar de alguna manera las fluctuaciones que ocurren a nivel internacional. Bueno, ahora esta caída espectacular, pero en otras épocas han habido a la inversa, más bien subidas bruscas, ¿no es cierto?, del precio del petróleo. Entonces, para poder atenuar esos efectos, entonces se creó este Fondo de Estabilización de los Combustibles, de tal manera que de una manera más progresiva se pudiera trasladar los efectos hacia los consumidores. Entonces, el Estado garantizaba por recursos, ¿no es cierto?, esta situación para que no pueda sufrir el consumidor bruscamente estas subidas, pero a la vez también, cuando se producían bajas, entonces de igual manera el fondo comenzaba a recuperar, ¿no es cierto?, revolventemente, y de tal manera que cuando ocurriese lo contrario, otra vez actuaba. Bueno, en este caso en particular, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido que, en vista que ya estaba bajando demasiado, llamemos entre comillas, el caso de algunos combustibles, sobre todo en el caso de los que están bajo la égida del Fondo de Combustible, que son solamente 3 combustibles, ojo, 3 combustibles únicamente quedan hoy día en el Fondo de Combustible de Estabilización: el GLP envasado, que es el gas doméstico, el diésel y los petróleos residuales. Pero en el caso de los petróleos o de los petróleos industriales es para uso eléctrico exclusivamente, ¿no? Pero en el caso del GLP sí, por ejemplo, es el gas envasado, no el a granel, sino solo el envasado. Entonces, el cálculo que ha hecho el OCINER después de esta norma ha señalado que 22%, ¿no es cierto?, debiera bajar el GLP, el gas licuado de petróleo, 22%. ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? Alrededor de unos 6 soles por balón de gas. Para que tengamos una idea, hoy día
las refinerías o el productor camisea, que es el que más, digamos, produce GLP, vende con impuestos incluidos, en este caso el IGB, a 13 soles 70, escuchemos bien, 13 soles 70, en el caso de Lima Callao, 13 soles 70 los 10 kilos de GLP. Pongámonos a pensar a cómo llega al consumidor nacional esos 10 kilos de 13 soles 70. Entonces, el dilema es que no se ha quedado en los productores, sino que se viene quedando en los, en este caso, comercializadores. Entonces, ¿qué pasa? La cadena de comercialización del GLP estaría, ojalá que las próximas horas esto cambie, estaría en este caso, ¿no es cierto?, quedándose con esa transferencia que viene de hacerse con el dispositivo que estamos comentando. Entonces, como se señala que en el país hay, digamos, una libertad de mercado, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, con esa cataleta, digamos, hay gente que confunde libertad de precios con libertinaje. Entonces, la cadena de comercialización está constituida ¿por quién? Por los envasadores de GLP, por los transportistas, los distribuidores, mayoristas, minoristas y los centros de venta. En esa cadena de comercialización es donde se está quedando precisamente estas disminuciones del precio del GLP. Entonces, algo tiene que hacer el gobierno para que precisamente no ocurra lo que está ocurriendo. Porque, ¿qué pasa? La Caja Fiscal ha transferido estos recursos, nosotros estamos señalando esta rebaja de 6 soles, para que vayan a los bolsillos de los consumidores, lo cual no se ha trasladado hasta la fecha, y que recordemos jamás creo que se ha trasladado, porque ha habido varias veces, no en la magnitud actual, pero sí han habido en el tiempo, en estos 10 años, oportunidades en las cuales también ha bajado el GLP, pero jamás me parece, bueno, al menos en Lima Callao, no se ha trasladado hacia los consumidores. Esa es la situación que en este momento está ocurriendo. Oiga, 13 soles 70 le venden al distribuidor, y el distribuidor... No, 13 soles es al que ha adquirido, o sea, por ejemplo, al envasador. Al envasador. Y el envasador se supone que va en la cadena, ¿no es cierto?, repartiendo. ¿A cómo le vende en promedio al distribuidor? Bueno, es muy variable. El asunto es, sabemos que al consumidor final, bueno, en el caso de Lima y Callao, desde 27 soles hasta 42 soles, el mismo valor de 10 kilos. Entonces, eso es. Aquí se paga entre 38, 39 y 40 soles en promedio. Entonces, imagínense cuál es el diferencial. Entonces, ¿dónde se queda? Se queda en esa cadena. ¿Dónde se queda más? Eso habría que investigar. El asunto es que finalmente, en esa cadena de comercialización se queda esa magnitud de precio. Finalmente, ingeniero Ochoa, el tema da para más, pero el corte se me viene. Petroperú no puede jugar un papel regulador porque también se encarga de lo que es parte de este proceso. ¿No podría jugar el papel de regulador y bajar los precios? Bueno, definitivamente podría. Esa es una decisión de tipo político, y ojalá que los próximos días se reúnan los ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas, el OSINERMIN y el INDECOPI, claro, y traten de diseñar una política que beneficie precisamente al consumidor, porque de alguna manera tiene que reaccionar, puede estar de brazos cruzados con la buena intención que ha tenido y tiene el gobierno en este caso en haber transferido, pero si solamente se da a quedar ello en el papel, entonces definitivamente no vamos a quedar beneficiados los consumidores con esa, digamos, acción que ha tomado en este caso el Fondo de Estabilización. Entonces creo que lo que usted ha señalado, por ejemplo, esa podría ser, digamos, una medida que habría que, digamos, analizarla, o sea, cómo hacemos frente a una situación como esta que nunca se ha trasladado hacia el consumidor. Y la otra también, hay una forma que los medios de comunicación como el suyo, entonces debiéramos darle mayor publicidad a lo que los INERMIN publica todas las semanas, que es una página que se llama Facilito, donde están justamente todos los establecimientos de venta de combustibles a nivel nacional, ¿no es cierto?, los más caros y los más baratos, y darle la difusión para que la población, los consumidores sancionen a los que están elevando el precio y genere competencia esa situación, porque si todos comenzamos a conocer dónde están los sitios más económicos, lógicamente vamos a acudir a esos centros. Muy bien. Ingeniero Ochoa, se nos queda para más, volveremos a contactarnos en otro momento con usted. Por ahora, muchas gracias. Su ocurrencia, buenas noches, gracias por la invitación. Un abrazo desde Arequipa. Tengo que ir al corte comercial con nuestro patrocinador, pero me quedan N preguntas como a usted seguramente. Oiga, alguien se está llevando la parte de León, y así de grande en realidad.
Hablemos de temas locales después de la pausa comercial. La elección del presidente de la Junta General de Accionistas de Sedapar. Muy bien, ya estamos de retorno. Dejamos el tema de la rebaja del precio del crudo a nivel mundial, las repercusiones en el mercado nacional, y de verdad me quedo con la duda de ver qué tiene que hacer, ha dicho el ingeniero Ochoa. Economía, energía y minas, Indecopi y Ocinermin tienen que reunirse de urgencia para establecer una política de cómo frenar esa tremenda, no sé cómo llamarle, sin ser muy expresivo, esa tremenda parte que se llevan los comercializadores, porque si le están vendiendo a 13 soles 70 el balón de 10 kilos, y nosotros nos venden en promedio en 40 soles, 41 o 39, de verdad es terrible. Dejamos eso. Estamos ahora con el doctor Marcandia Aguilar. El doctor Marcandia hace 24 horas exactamente ha sido elegido como presidente de la Junta General de Accionistas de Sedapar. Doctor Candia, buenas noches. Quería agradecerte por la deferencia, por ese noble gesto de permitirme llegar a los hogares arequipeños. Vamos, toquemos la parte más complicada de esta conversación porque hay varios asuntos que tratar. La última vez que usted estuvo en este programa fue para hablar también de un asunto complicadísimo. Eran tiempos en los cuales se discutía sobre si tenía que revisarse o no las actas de la segunda elección para presidente regional, se habían encontrado errores, qué sé yo, el doctor, el ex candidato a la presidencia de regional Javier Ismodes dijo que se quedará por el resto de su vida con la duda que pasó, pero se discutió la elección. 24 horas después todavía hay rezagos de la discusión. ¿Fue limpia su elección anoche? Sí, mira, Javier, Javier, te estoy equivocado. Está soñando usted con Javier. Freddy, nosotros hemos sido elegidos por 46.61%. 46.61%. La lista que quedó en segundo lugar tiene un total de votación de 46.11. 46.11, correcto. Había un voto en cuestión de Yauca que era 0.17. Haciendo una interpretación favorable incluso a la lista que quedó en segundo lugar, igual no llegaban a superarnos en el porcentaje de acciones. Pero el alcalde de Miraflores, que postuló también junto con usted, él ha dicho que con eso ganaba la elección, pero como es un demócrata, él aceptaba. No, hay un notario, ¿no? Hay un notario, evidentemente. Hay una confusión. Se pensaba que ese voto tenía 2% de acciones. Y en realidad no era 2% de acciones. Claro que sí. Porque lo que declara la prensa es otra cosa. No, sí hizo la corrección. Es más, uno puede acceder a esa cédula. Estamos hablando de 0.17. Si uno ve los estatutos de Sedapar, puede establecer cuál es el porcentaje de votación de la Municipalidad de Yauca. Y evidentemente representa el 0.17. Pero en todo caso, ceñida la votación. Claro que sí, pero te repito, si hacemos una interpretación y hacemos valer esa votación, igual no llega a superar los 46.61% que sacamos nosotros. Eso evidentemente ha habido una contienda muy reñida. El candidato que ha ocupado el segundo lugar, mi colega y amigo Germán Torres, es una persona que ha logrado aglutinar, liderar un buen grupo de alcaldes con representación en acciones importantes y ha logrado generar pues, esa correlación de fuerzas, ¿no? Yo saludo esa iniciativa, sin embargo los resultados a la luz ya se presentaron, fueron validados y se hizo el proceso de juramentación respectivo. No ha habido tiempo de hacer campaña ni mucho menos, pero ¿qué es lo que ha ofrecido usted para llegar a ser presidente de la Junta? En realidad nosotros somos, me conoces Freddy, me conocen mis colegas alcaldes, nosotros no venimos a ofrecer cosas que no podemos cumplir, nuestras promesas en tal caso, nuestros compromisos con los colegas alcaldes siempre han sido transparentes, no ofrecemos ni trabajo, ni puestos de empleo, porque son cosas que no se pueden cumplir. Los alcaldes no tienen injerencia en el gobierno propiamente de la empresa Sedapar. Creo yo. O no deberían tenerlo. No lo tienen. Creo yo, conforme a la legislación vigente, a las reformas legislativas que se han dado, el presidente de la Junta de Accionistas está para impulsar procesos de cambio. Y nosotros hemos prometido procesos de cambio. Hoy día hemos tenido serias denuncias sobre la calidad del agua. Ha empezado otra vez el tema del olor. Hemos tenido una reunión, hemos conversado. Tenemos que darle respuestas inmediatas. El pueblo de Arequipa, los usuarios de Arequipa, se merecen un agua de calidad. Se merecen un recurso hídrico de altísima
altísima calidad, por eso pagamos un servicio. Y lo que hemos comenzado a indagar, escudriñar, por qué se dan estas condiciones, cuáles son las causas de que la calidad del agua no se encuentre en óptimas condiciones, nos genera mucha preocupación. No solamente la represa del Pañe, como se hacía referencia, sino también Aguada Blanca, El Fraile, entre otras represas. Entonces estamos asistiendo a tratar agua, ¿no? a tratar agua cruda o agua no potable, que tiene condiciones organolépticas inusuales, producto de la sedimentación y producto que han estado represadas bastantes años. Y el proceso tradicional de tratamiento evidentemente no puede generar los controles que quisiéramos para tener agua en óptimas condiciones. Doctor Candia, pero usted va a tener que arrastrar el pasivo de lo que sucedió entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos para asumir liderazgo. Por ejemplo, me refiero a una cosa puntual. Uno de los informes de DIGESA decía que había organismos vivos, o algo por el estilo, un término terrible. Oiga, aquí hay gusanos, no puede ser posible. Y a pesar de que un buen día, en una conferencia, el propio gerente general de SEDAPAR, los funcionarios tomaron agua directamente del caño, nadie lo convence. Nosotros creemos lo siguiente: hay límites máximos permisibles que están en la legislación. Hay una legislación muy meticulosa que regula la calidad del agua potable. Si estamos por debajo de los límites máximos permisibles, si aseguramos al usuario arequipeño que el agua potable es apta para el consumo humano, creo que no habría ningún problema. Ahora, respecto al olor y al sabor, se está dosificando carbono activado con la finalidad de mitigar el olor y el sabor. Esa es la información que tenemos. El día viernes se va a una conferencia de prensa con todas las medidas que se están disponiendo para prevenir, para mitigar y para garantizarle al usuario arequipeño que el agua es apta para el consumo humano. Correcto. En todo caso, para esa conferencia, para el día viernes, utilizo la frase esa, deben ser activados los mecanismos o las medidas para reducir por lo menos el olor. Así es, ya se ha conversado con el gerente, hemos nosotros impulsado, hemos tomado la iniciativa, hemos asumido el liderazgo de que se le dé el sosiego al usuario arequipeño de que el agua está en óptimas condiciones, que es apta para el consumo humano, y se está dosificando, te repito, carbono activado, que es lo que nos permite este insumo químico que se mitigue el olor y el sabor, y que el ciudadano arequipeño no sienta, no perciba un mal olor o un mal sabor. Y adicionalmente a ello, garantizar que nos encontramos por debajo de los límites máximos permisibles de productos o de calidad del servicio de agua potable que se brinda al usuario arequipeño. No es el único tema el de la calidad, el del sabor, ni nada. Es el corto plazo. El corto plazo, el inmediato, lo que va a pasar ahora. El tema es proyectar a SEDAPAR para adelante. Y estamos trabajando, Freddy. Tú dirás, han pasado 24 horas. Sí. Pero estamos trabajando porque nosotros no podemos llegar sin ninguna propuesta, no podemos llegar a hacer un diagnóstico, sabemos cuáles son las condiciones de la empresa. Esta es una empresa arequipeña, es una empresa que este año cumple 52 años de vida, es una empresa que se ha convertido en un monopolio natural. No puede existir más de una red de agua potable por debajo de tu casa, ni más de una red de desagüe por debajo de tu casa. Es un monopolio natural. Desde mi perspectiva económica, evidentemente ellos quienes dicen es un oligopolio. No, es un monopolio natural. Nosotros vamos a defender SEDAPAR. No estamos de acuerdo con que se privatice. Creemos que esta es una empresa estratégica y por tanto debe ser administrada públicamente. Pero ¿existe el riesgo de una privatización? Claro que sí. Si tú revisas la legislación, se habla de promover la alianza público-privada, que hasta ahí todos podemos concertar, concordar, pero también de promover quizás algunos mecanismos privados dentro del escenario de conducción de la empresa. Y esto podría generar una inducción hacia la venta de acciones, del capital propio. Pero teniendo el 49 frente al 51... Bueno, podríamos ver la fórmula o se podrían establecer las fórmulas. Lo que yo sí creo que en la empresa hay que trabajar en 3 ejes estratégicos que estamos trabajando. El primer eje estratégico, Freddy, es hacer una reingeniería en la empresa, y una reingeniería en la empresa no se reduce a hacer rotación del personal o a cambiar personal, a cambiar un gerente por otro. Una reingeniería se reduce a revisar procesos, procedimientos, a analizar la estructura burocrática de la institución, a reducir los tiempos de respuesta, a mejorar el escenario empresarial,
para que el usuario se sienta satisfecho con el servicio. Le pido por favor que se detenga ahí para hablar de los 3 ejes sobre los cuales girará esta nueva administración, porque es complicado decirlo, sin embargo hay que hacerlo. Es una nueva legislación, es una adecuación, es una nueva administración, es un cambio radical que tiene que dar resultados. Acompáñeme por favor a un corte comercial con nuestro patrocinador, que regresamos con el presidente electo de la Junta General de Accionistas de Sedapar. Bien, vamos a agotar el diálogo sobre el tema de Sedapar. Para poner el tema en contexto para el resto del país donde nos están viendo en este momento. Hoy día el OTAS está interviniendo en varias empresas prestadoras de servicios. Puno, Ica, el Lima, el Norte, simultáneamente. Son empresas que tienen algunos problemas o cifras que no están totalmente en azul. ¿Cómo están las cifras en Arequipa? La intervención del OTAS responde a causales que están tanto en la ley como en el reglamento. Y en el reglamento se han establecido algunas causales que puedo trasladar, Freddy. Primero, que sea una empresa que tenga una insolvencia económica o que esté cobrada financieramente, caso que no es la de Sedapar. Segundo, que preste un servicio de pésima calidad conforme a los programas o a las metas establecidas por la SUNAS. ¿Ok? Plan maestro optimizado, que no cumpla con las metas, calidad del servicio. Por ahí podría haber una interpretación quizás un poco forzada. Tercero, que no cumplas con la legislación, es decir, con lo que te está hoy día ordenando la nueva legislación, tanto la ley 30045 como el decreto supremo 015-2013. El reglamento. El reglamento de la ley, ¿no? Ayer hemos tenido una discusión sobre los estatutos y hemos asistido pues a una legislación que evidentemente es recentralista, ¿no? Que evidentemente genera la injerencia directa del Ejecutivo, cosa que en otrora o antes no existía. Y básicamente son las 3 causales más importantes. Entonces, pero no, Arequipa, Sedapar no va a poder entrar por lo menos en el plazo inmediato. No creo que entre porque las condiciones son diferentes. Son diferentes, esta es una empresa solvente, no es una empresa quebrada, se ha cumplido con el plan maestro optimizado, hay fuertes inversiones que han hecho desde el gobierno regional hasta el gobierno locales en saneamiento y que se está capitalizando a favor de la empresa y se está cumpliendo con la legislación. Ayer la adecuación de los estatutos es un paso de adecuarte a la legislación, entonces no estaríamos dentro de las causales. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar aproximadamente, contando fechas y plazos y procedimientos, para que tengamos a los 5 nuevos directores de Sedapar? Mira, yo espero que antes del 31 de marzo, ¿no? Y te digo esto porque ayer se han aprobado los estatutos, hay que inscribir los estatutos en los registros públicos. Así es. Es un procedimiento administrativo que debe demorar aproximadamente 30 días. Luego de la inscripción, con la subsanación de las observaciones, claro, se va a proceder a que los diferentes organismos acrediten a sus representantes ante el directorio. Refresquemos un poco las cifras. El gobierno regional pone 1. Así es, designa 1. El Ministerio de Vivienda designa otro. La sociedad civil, ese es el cambio, ¿no es cierto? La sociedad civil acredita a 3 a través de la EPS y Vivienda a través del OTAS designa a 1 de la sociedad civil. ¿Ok? ¿Y los municipios? Y los municipios designan a 2. Ya. Y con ellos se conforma este quinteto, estos 5 miembros del directorio. Ayer se ha vuelto a ratificar un artículo que estaba en los estatutos anteriores, que el candidato de los alcaldes que obtenga la más alta votación es el que preside el directorio. El directorio. El directorio. El directorio nombra al gerente. Y el gerente evidentemente ve con qué personal de confianza trabaja. Ahora, la reingeniería, ¿dónde entra a tallar? Te repetía, nosotros estamos impulsando 3 ejes estratégicos. Queremos convertir a Sedapar en una empresa que sea altamente competitiva a nivel nacional, una empresa que brinde servicios de altísima calidad y que logre la satisfacción de sus clientes. ¿Cuáles son estos 3 ejes estratégicos para lograr esa visión de Sedapar como empresa competitiva y de alta calidad? Primer eje, una reingeniería. Es decir, revisar los procesos, los procedimientos, ¿no? Reducir los plazos, los tiempos de respuesta. Segundo, las TIC, la tecnología de la información y comunicación. Hoy día a través de las TIC, no solamente para el usuario, sino internamente, ¿no? Te permiten acercar el usuario hacia la empresa.
Si quieres pagar una factura, no tienes que ir hasta un centro autorizado, lo puedes hacer vía internet. Si quieres hacer la liquidación de tu deuda, no tienes que ir hasta la empresa a averiguar cuánto estás debiendo, ¿no? Si no, lo puedes hacer a través de una plataforma virtual. Si quieres establecer cualquier tipo de interacción con la empresa, lo puedes hacer a través de una plataforma virtual. Segundo, internamente, la intranet, mecanismos que te permitan hacer una ecoeficiencia, es decir, reducir los trámites burocráticos y simplificarlos con las tecnologías de información. Y el tercer eje tiene que ver con la calidad. Estamos hablando de la calidad del servicio. Estamos hablando no solamente de garantizar la calidad del agua. Hoy día estamos tomando medidas inmediatas, efectivistas, cortoplacistas, ¿no? Estamos hablando de dosificación de carbono activado para el olor, el sabor, estamos hablando de que no se pasen los límites máximos permisibles establecidos en la legislación. Pero hay que ver también... Dosis de cloro, dosis de otra cosa. Hay que ver el mediano y largo plazo. Si siguen los cambios climatológicos irreversibles, si siguen los escenarios de sequía, se tienen que tomar medidas que nos permitan garantizar la calidad del agua. Una alternativa, la ozonificación, pero eso implica otro procedimiento de tratamiento de agua, implica nuevas inversiones en el procedimiento de tratamiento de agua. Hoy ya tenemos un tratamiento que es tradicional, la ozonificación es otra fórmula de tratamiento totalmente diferente, que requiere mayor inversión. Entonces tenemos que garantizar la calidad del agua. Correcto. Pero también, permíteme, la calidad del servicio. Es decir, si tengo un vecino, un usuario, que su tubería de agua colapsó, que no demore pues a par ahí quería llegar. Que no demore 72 horas. Doctor Tengo un buzón de desagüe que ha colapsado, que no demore 72 horas. Ese es el tema al que quiero llegar. Tiempos de respuesta. Recuerda, Freddy, que yo también vengo de la empresa privada. Muy pocos saben eso. Claro. Entonces vemos el tiempo de respuesta, ¿no? Y el tiempo de respuesta y la satisfacción del cliente. Tenemos que trabajar en los tiempos de respuesta. Nadie duda que Sedapar tiene una arquitectura sólida y que ha ido avanzando y que es una de las más importantes y mejor administradas del país. De eso no cabe ninguna duda y hay que revisar los documentos de SUNAS. Nada más, suficiente con eso. Pero esa parte, el detalle pequeño, el tiempo de respuesta, yo llamo, hay creo que 5 celulares o 6 celulares, 3 de una operadora y 3 de otra operadora, más el teléfono fijo, más un teléfono 0800, pero el tiempo de atención y de respuesta es demasiado largo, o nunca llega simplemente. Así es. El tiempo de la queja para hacer un reclamo, las colas y todo más, esos detalles son los que enervan y provocan la reacción. La reingeniería tiene que contemplar eso. Así es, necesariamente. Por eso te digo, Freddy, desde nuestra modesta perspectiva, son los 3 ejes estratégicos. Se va a formar una comisión interna con asesores externos, eso es lo que estamos proponiendo, y con veedores de la sociedad civil, que permitan, este es un proceso que no va a durar pues un año, probablemente dure 2 años, porque el trabajo es arduo, pero que se van a poder medir en tiempos de respuesta, básicamente en calidad del servicio. Bueno, les deseo suerte y de verdad, la paciencia suficiente porque la responsabilidad que ha asumido no va a ser tan fácil de repente como la presidencia de la Asociación de Alcaldes Distritales, y mucho menos, es mucho más que eso. De verdad, suerte, Omar. Muchas gracias, Freddy. Nosotros sabemos que no somos órgano de gobierno, pero sí creemos tener el liderazgo suficiente para impulsar procesos de cambio en beneficio de la población arequipeña. Ok, muchas gracias. Con el doctor Marcandé Aguilar, presidente de la Junta General de Accionistas de Sedapar, en esta nueva etapa que empieza a vivir la EPS Sedapar de Arequipa, nos despedimos. Gracias por hoy, es todo, buenas noches, hasta mañana. Línea de Fuego llegó gracias a